7:37. Saludamos con nuestro primer invitado. Nos acompaña vía telemática el doctor Fernando Bustamante, político, académico, exministro, coordinador de seguridad. ¿Cómo está, doctor Bustamante? Buenos días. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El país ha vivido una semana, por decirlo menos, complicada en materia de seguridad. El día lunes nos enteramos, todos nos quedamos atónitos respecto a este hurto de pistolas de la policía en el cuartel de la policía por parte de policías activos. El día martes el presidente de la República anuncia que se están reduciendo las cifras de muertes violentas como resultado del estado de excepción que se aplica en 3 de las 24 provincias del país, y a día siguiente, ayer, se conoce de este ataque a un recinto militar en Putumayo, donde también se llevan esta vez fusiles. ¿Qué decir frente a esta situación de inseguridad que, al parecer, por más medidas que se estén adoptando, no dan los resultados al menos esperados? Seguimos viviendo momentos violentos con crímenes en Esmeraldas hoy en la mañana, en la ciudad de Guayaquil igual, se ha creado incluso allí una escuela de sicarios. O sea, no hay manera de enfrentar la inseguridad. ¿Y por qué? Doctor Bustamante, buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación para hablar a través del medio de ustedes y poder compartir algunas ideas con sus auditores y con ustedes mismos. Bueno, el problema es extremadamente complejo, ¿no? Y no hay soluciones así fáciles, ni instantáneas, ni mágicas. A veces la opinión pública, la gente cree que se trata, por ejemplo, de declarar un estado de excepción y llenar las calles de militares y policías. En el mejor de los casos, eso lo único que hace es el efecto de una aspirina para un tumor cerebral, ¿no? O sea, es una solución en el mejor de los casos, parche. Además hay otro problema que ya se está constatando, que en la medida en que la presencia militar y policial aumenta en una zona del país, hay que sacar los efectivos de esa zona y llevarlos a otro lado, desprotegiendo las zonas originarias donde estaba desplegada esa fuerza. ¿Y qué significa eso? Que la delincuencia migra también hacia donde hay menos presencia. La solución no es ni militar ni policial, eso es algo que las personas que conocen algo de seguridad tienen muy clara hace muchísimo tiempo. Hay que entrar al problema exacto que está provocando y qué tipo de delincuencia es, cuáles son sus raíces, y conociendo las raíces y qué tipo de problema es, obviamente entonces enfrentarlo. En el caso que nos concierne, sobre todo la violencia en las cárceles, la brutalidad espantosa que estamos presenciando que se da en los centros de detención, tiene que ver con las guerras de mafias, con las guerras de los carteles de narcotráfico vinculados al crimen internacional organizado. Y desgraciadamente tenemos un grave problema con eso, que la causa y la raíz del problema no está en nuestro país, ¿no? Es un problema global, es un problema internacional, que se nutre de factores que están absolutamente fuera del control de este y de cualquier otro gobierno, ¿no? Tiene que ver con el problema de las economías oscuras, de las economías sumergidas, de las economías ilegales. Y eso no tiene ninguna solución en el marco de prohibicionismo, que es el que ha imperado en nuestro planeta en el último siglo, ¿no? Impuesto básicamente por los Estados Unidos, ¿no? Al mundo entero. ¿Cómo está, doctor Bustamante? Un gusto poder conversar con usted y saludarle. A ver, quisiera profundizar en esto que usted señala, porque me parece que es sumamente importante y además preocupante. Y quisiera mencionarle y citarle a la vez algo que ha sido una constante en el discurso de Bernie Sanders, este político bastante carismático y disruptivo de los Estados Unidos, ¿no? Él insiste en la legalización de determinadas drogas. La solución quizás a un problema que se escapa de las manos del gobierno, que usted lo ha citado bien, ¿no? Y que esconde estas economías oscuras o ilegales. Estamos hablando básicamente del tráfico de drogas en este caso. Podríamos hablar también de tráfico de armas, nuevas formas de esclavitud, etcétera, etcétera. Pero hablando específicamente del narcotráfico o lavado, exactamente, podría ser una solución, una posibilidad esa, ir hacia la legalización, o es demasiado utópico en este momento. En ambos casos tiene razón usted. Es utópico y es una solución. O sea, mire, de lo que yo conozco, no es solo Bernie Sanders el que plantea eso. La mayor parte de los expertos en seguridad sensatos que yo conozco saben y plantean desde hace muchos años, siquiera hace unos 50 años,
que el prohibicionismo es la raíz del problema, como lo fue en el caso de la prohibición de las bebidas alcohólicas, ¿no? En el acta Taft-Hartley, que los Estados Unidos durante 10 años tuvieron la prohibición de la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, provocó, entre otras cosas, el surgimiento de Al Capone y de todos sus secuaces, ¿no? Fue tremendo el nivel de violencia que se vivió en los Estados Unidos a raíz del prohibicionismo, que tuvieron que revocar esa medida, ¿no? Al cabo de un tiempo. Todos sabemos, las personas que más o menos hemos estudiado el tema un poco, sabemos que esa es la solución. Y transferir todos los enormes recursos que se gastan en represión, sin éxito, sin ningún éxito, ¿no? Llevamos en una guerra de 40, 50 años en donde no se ha logrado avanzar un milímetro. Todo lo contrario, cada vez peor. ¿No? Cuando uno está empeñado en una guerra que la va perdiendo durante 50 años, hay que pensar un poquito qué estamos haciendo mal y buscar soluciones alternativas. Obviamente, poner fin al régimen internacional prohibicionista sería lo idóneo, a mi juicio, al juicio de muchas otras personas, no solo de ese personaje tan atractivo que es Bernie Sanders, ¿no? Pero es utópico, por otro lado, porque desgraciadamente la política estadounidense en este caso es decisiva. La hegemonía internacional de los Estados Unidos en esta, como en otras materias, se expresa en que no va a haber cambios en el régimen internacional, cambios importantes. Hay países que se permiten ciertos ajustes, ciertas libertades, especialmente países europeos, tienen un poquito de margen en esto. Pero mientras la política norteamericana no resuelva su problema, y desgraciadamente una enorme franja de la opinión pública norteamericana está totalmente vendida al tema del prohibicionismo, por razones culturales, morales, religiosas, que son muy preponderantes en ese país. Estamos atrapados entonces entre dos fuegos. Por un lado, la imposibilidad de mover esa área de concreto, que es el consenso estadounidense en torno al prohibicionismo, y por otro lado, tener que hacer frente a los efectos tremendos, ¿no? Es un poco como la contaminación ambiental. La enorme masa de la contaminación ambiental la producen grandes economías mundiales, pero los efectos los vive todo el planeta. Aquí es lo mismo. Y ese es un tremendo problema. Ahora, ¿cómo hacer nosotros? Porque en el caso de Estados Unidos, además, perdón que le interrumpa, doctor, estamos hablando de probablemente el país con el mayor número de consumidores de sustancias. No solamente eso, sino que los que tienen más dinero. O sea, tienen más capacidad de gasto. Y hay una enorme cantidad de ramificaciones, porque el delito de la droga no es solamente el hecho de la compra y la venta de estos productos ilegalizados, sino que también tiene que ver con todas las ramificaciones que esto tiene. Ya lo mencionó: tráfico de armas, trabajo esclavo, lavado de activos, corrupción de autoridades, corrupción de fuerzas militares y policiales, intimidación, sicariato. O sea, hay toda una economía paralela, una economía oscura paralela completa en torno a esto. Un mercado inmobiliario que en muchos países y lugares depende fuertemente de estos ingresos que hay que reciclar de alguna manera. O sea, esto corrompe a toda la sociedad. Y además genera una enorme cantidad de delito conexo. Les voy a dar un ejemplo. En buena parte cuando yo fui ministro de gobierno, hicimos un estudio, y en ese estudio, entre otras cosas, descubrimos que una enorme proporción, creo que era el 70%, si no me equivoco y la memoria no me traiciona, de la gente que estaba presa, directa o indirectamente lo estaba por este tema. Porque también hay que considerar no solo al traficante o al dealer, sino que también a la persona que delinque para poder obtener los recursos necesarios para o pagar su dosis o pagarle al dealer lo que le debe porque no ha podido colocar, ¿no? Y lo más trágico es que mientras más esfuerzos hacía la Policía Nacional por decomisar droga, más delito generaba. ¿Por qué? Póngase en el caso de la persona que no recibió su paquete, su envío, y tiene que colocar en el mercado y se comprometió con el dealer más grande, tiene que pagarle, porque si no le paga, usted sabe lo que puede pasar, ¿no? O sea, no hay coactiva en estos casos. Claro. Es la vida nomás lo que está en juego. Claro, entonces el tipo tiene que salir a conseguir dinero como dé lugar, ¿me entiendes? Tiene que salir de alguna forma a conseguir los fondos que le permitan cumplir con el que está más arriba en la pirámide. Y eso significa delito. Ya no delito de drogas, sino asaltos, robos,
hurtos, carterismo, en fin, según la escala a la que opera el individuo, porque la hormiga que está en la esquina opera en una pequeña escala, se le va a robar el celular, ¿no es cierto? El que está un poco más arriba le va a saltar el banco. Entonces, la cantidad de delito conexo a la droga es enorme. El cálculo que en esos años hicimos fue que básicamente el 70% de la gente que estaba presa, y ahí vamos al tema del hacinamiento carcelario, que es también fuente de males horrendos, espantosos, ¿no? El sistema carcelario en sí mismo podría ser cuestionado desde un punto de vista teórico como sistema de rehabilitación social. Yo creo que muy pocos países han tenido algún éxito en hacer de las cárceles lugares de rehabilitación. Habría que estudiar cómo lo han hecho, ¿no? Noruega, Holanda son dos buenos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Portugal. Entonces, no solamente el delito mismo del tráfico, sino es que es toda la delincuencia. Mi opinión personal es que si nosotros elimináramos solamente ese foco de gangrena, ¿no es cierto?, nosotros podríamos eliminar una proporción importantísima de la delincuencia, ¿no? Hay una parte que no tiene nada que ver con eso, ejemplo, violencia doméstica, ¿no? Crimen pasional, eso tiene otras raíces otras que también se pueden atacar, ¿eh? No es una variable absolutamente inasible, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, el crimen de pasional, que se llamaba tradicionalmente, eso también se puede trabajar, ¿no? Pero con otro tipo de enfoque absolutamente diferente, y no es un tema policial tampoco, ¿no? Ahora, doctor Bustamante, se ha anunciado en las últimas horas por parte de esta comisión creada por el gobierno para lograr una pacificación en las cárceles, que por lo menos hay 4 organizaciones que mantienen diferentes niveles de poder y de control en las cárceles del país, que están dispuestas a llegar a un acuerdo de pacificación. ¿Qué posibilidades tiene esto de ser exitoso en estos momentos, tomando en cuenta que son 4 las que están dispuestas? Todavía no se conoce qué posición piensan las demás bandas que están controlando las cárceles del país, pero hay un denominador común en el pedido que han hecho todas estas organizaciones, al menos las 4 que están dispuestas a acordar este proceso de paz, y es que no intervenga la policía ni los políticos. ¿Qué decir frente a eso? Bueno, es paradojal que sean los delincuentes los que estén vetando a instituciones nacionales para participar. Eso nos dice muchas cosas, pero dejo las conclusiones para ustedes, ¿no? O sea, que sean los narcotraficantes los que digan que los políticos no son fiables para llegar a un acuerdo nos dice mucho, ¿no? Y la policía también. Sí, porque pero también no bueno, piden que la no esté policía por ahí. razones obvias son. Pero vea, hay un problema. Aquí de nuevo estamos enfrentados a este enorme dilema. Si nosotros somos absolutamente fieles a la doctrina y a la política establecida en el mundo sobre este tema, no se puede negociar con narcotraficantes, ni con carteles, ni con el crimen organizado. No se puede negociar. No es como negociar con el terrorismo, está prohibido. Son entidades intrínsecamente perversas, ¿no? Ningún Estado, sin convertirse en cómplice, puede negociar con ellos. Pero por otro lado, estoy hablando del dilema espantoso que nos ponen, ¿no? Por otro lado, son un poder real. Si no se negocia con ellos, entonces tenemos lo que tenemos ahora, ¿no? Y lo que tenemos ahora, a mi juicio, tiene mucho que ver precisamente con el desbarate de negociaciones anteriores, fruto de una serie de factores que no quiero ahondar, entre ellos los efectos de las políticas antipandemia. Ahora, ¿por qué? Porque las políticas antipandemia crearon una disrupción tremenda en las cadenas de abastecimiento y en los controles territoriales. Entonces, ahora se está renegociando, pero claro, ellos no la forma de renegociar de las bandas, de los grupos de crimen organizado transnacional, es a tiros. Bueno, es un poco lo que han hecho los estados también durante la historia de la humanidad, ¿no es cierto? ¿Cómo resuelven sus problemas territoriales los estados? Los estamos viéndolo, ¿no? A cañonazos. Bueno, los narcos son paraestados, son cuasi estados, son semiestados, y tienen un poder político, tienen un poder económico inmenso. Y tienen un ejército. Tienen poder armado, en algunos casos superior a las fuerzas regulares y a la policía, ¿no es cierto? Son una realidad preestatal o paraestatal. El realismo político más descarnado, ¿no? Dictaría, ¿no? Justamente negociar, como se negocia con estados. Una cierta moral pública, política prevaleciente,
nos diría que eso no se puede hacer. Entonces nos enfrentamos a este dilema espantoso, que es el dilema entre la realpolitik, la política de la realidad, ¿no? Y la política de los principios. Y yo no quisiera estar en el pellejo de los gobernantes actuales, porque realmente los dilemas que enfrentan en este tema son tremendos. La solución realista incluso podría tener una base ética, que es justamente reducir la violencia, acabar con estas espantosas masacres, ¿no? De alguna manera crear un espacio de regulación semipública de estas cosas, de tal manera que podamos vivir más en paz, reducir toda la delincuencia conexa, la violencia en todo caso. De alguna manera sería una forma de normalización y de regularización de una realidad que escapa a nuestras manos y de nuestro control. Pero me pregunto si no habrá muchas personas que se escandalicen con esto y digan, pero es que no se puede, esto es inclinarse ante el crimen transnacional organizado, ante el mal, ¿no? Y yo no estoy diciendo que no haya muchísimos males que se deriven de este negocio, pero creo que más aún se derivan de las políticas que se han llevado a cabo mundialmente y globalmente con el pretexto de contener, ¿no? Yo creo que personalmente soy absoluto partidario, y no me oculto al decirlo, de que el enfoque del manejo de las adicciones, de las drogas y de las sustancias tiene que ser el que se ha tenido, por ejemplo, con esa droga altamente adictiva que es el tabaco. Y no hay, la DEA no está detrás del cigarrillo. Hemos tenido una política muy exitosa de reducción del consumo. No lo hemos reducido a cero, pero de lo que era hace 40 años, la edad para acordarme cómo se fumaba hace 40 años, y créame, la reducción es bastante... Ahora, históricamente hemos visto ejemplos, yo me acuerdo, a partir, por ejemplo, de la captura de una de las tantas capturas del Chapo Guzmán, los ejércitos de estos que tienen precisamente los narcotraficantes lograron que el gobierno mexicano casi que ceden sus intenciones de avanzar, ¿no? Para ir... Fue con el hijo de Chapo Guzmán. Con el hijo, exactamente, con el hijo del Chapo Guzmán. Cuando le capturaron al hijo, le dijeron, a ver, si no le sueltas o si intentas nuevamente, aquí te desatamos una masacre, y el gobierno mexicano tuvo que ceder, tuvo que dar marcha atrás. Entiendo que hubo un enfrentamiento en el cual los narcos tenían más equipo y armamento. Exactamente. Que el ejército se retiró porque dijo, contra estos no podemos. Exactamente, entonces se me vino a la mente eso, y se me venían también otros episodios de la historia, digamos, un poco más cercanos. Lo que pasó durante el gobierno de César Gaviria en Colombia, cuando negociaron con Pablo Escobar para que a la vez se entregue a la justicia, vaya a la famosa catedral y esté ahí retenido con todos los lujos que tenía, ¿no? Entonces, o sea, digo, ejemplos en la historia hubo, ¿no? De presidentes y de gobiernos que se vieron obligados, porque además la delincuencia y estas bandas sobrepasaron la capacidad del propio Estado, del ejército y de tales, y se vieron obligados a sentarse a negociar. Ahora, acá parecería, doctor, que, digamos, el problema más grave sí sigue siendo el narcotráfico, pero adicionalmente hay muchos otros problemas que están vinculados a la inseguridad. Porque una cosa es las masacres que hemos visto en las cárceles, pero otra también es, digamos, la situación que vive el día a día la gente en las calles, ¿no? Yo recuerdo, se me escapa ahora mismo el nombre del joven, 18 años, le mataron por robarle su celular y el par de zapatos acá en el sur de Quito hace unos 3, 4 meses. Creo que el apellido del joven y de la familia era Medina, se me escapa, Juan Medina me parece que era, y le botaron a una quebrada. Entonces creo que también la inseguridad pasa por múltiples factores, entre esos las condiciones de inequidad, de desigualdad, de oportunidades, que en este momento parecería que no hay. Ya, bueno, ahí yo le voy a decir, parte de ese crimen violento de calles tiene que ver con el narcotráfico. Como le dije al principio, muchas veces son personas que entran en desesperación por el tema de tener acceso a la sustancia y no tener los recursos para ello. Y buena parte del problema es que como existe un mercado negro, como es una sustancia prohibida, obviamente los precios no son los precios que el mercado fijaría, ¿no? Sino que son muchísimo más altos, dejando a muchos usuarios usted sabe que frente a la necesidad de la sustancia, ahí no hay eso de decir, bueno, no me alcanza, dejemos para otro día, ¿no? Es una necesidad desesperante y apremiante. Otras veces tiene que ver con el problema de las cadenas de abastecimiento, que hay que cumplir cuotas, ¿no? Eso es una parte.
Ahora, en general, yo soy escéptico, debo decirle con toda honestidad, de las explicaciones que han sido populares en la izquierda, y creo que en eso la izquierda se equivoca, ¿no? De atribuir a la pobreza o al desempleo. Hay abundantes estudios empíricos que demuestran que no hay una correlación entre la pobreza y la delincuencia. Y si usted lo ve bien, en el fondo lo que se está diciendo es que el pobre, por ser pobre, es un posible delincuente, lo cual me parece francamente, primero equivocado y en segundo lugar un poco prejuiciado, discriminatorio, ¿no? Antipobres, ¿no? Los factores que llevan a las personas a la delincuencia son muy variados. Si fuera la pobreza, no sería posible explicarse cómo delinquen los altos ejecutivos. Cómo delinquen gente muy acaudalada, que no le falta dinero y lo hace. Claro, no salen a la calle a asaltar porque, claro, ellos no necesitan un celular. Los asaltos de la gente poderosa, políticos, empresarios, etcétera, son en los miles de millones de dólares. ¿Sí? No, pero claro, el que nos asusta, el que nos aterra es el que nos pone el cuchillo en el cuello. Sin embargo, si reflexionamos, el gran delito, el gran asalto, el gran robo en el mundo entero, lo hace gente muy rica, gente muy poderosa, ¿no? Y lo hace a través de métodos muy sutiles que no nos asustan, porque no los vemos, porque no los olemos, porque no los sentimos en nuestra carne. Solo la corrupción, por ejemplo, lo que significa en términos de daño social, ¿no es cierto? Pero claro, nosotros nos concentramos, y no digo que ello no sea importante, pero solamente vemos el lado de la inseguridad que podríamos llamar callejera, ¿no? Pero ¿cómo es la inseguridad que nos generan estructuras sociales, económicas y políticas que están destinadas al despojo sistemático? Y lo hemos visto en la pandemia. Por ejemplo, un tema que hay que discutir de manera muy seria es el rol que han jugado las grandes empresas farmacéuticas en el manejo de las políticas públicas respecto a la pandemia, ¿no? O las casas de salud. ¿Cuáles hubieran sido esas políticas si es que no hubiera habido las influencias de poderosos grupos que buscan legítima e ilegítimamente lucrar de estas situaciones, ¿no? Y solamente por citar un ejemplo que lo tenemos absolutamente a mano, ¿verdad? Oiga, doctor, entonces en los últimos días está en marcha y funciona desde abril este estado de excepción en Guayas, Manabí y Esmeraldas. Entonces, sí, lo primero que hacen cuando ocurre esto es lo que usted decía en la introducción de este diálogo, y es sacar policías, sacar patrulleros, operativos por todo lado, y claro, ahí los delincuentes pasa que tienen a los panas, esos panas que facilitan que se desaparezcan 150 armas de los cuarteles, o esos panas que además se relacionan con Don NASA y meten plata en pirámides ilegales, y que son policías, que son militares, que están dentro de las instituciones, que cogen el teléfono, llaman y les dicen, ojo, ¿no? Que va a haber operativo de control de armas en la calle tal y tal. Claro. ¿No? Entonces eso pasa con los operativos, pero... Y siempre los que cagan en los operativos son las hormigas. Claro. Son las personas que por su aspecto físico, por su condición socioeconómica visible, parecen como sospechosas a priori. A eso voy, porque quiero su reflexión precisamente sobre aquello. Porque ya la Policía Nacional saca los resultados de estos grandes operativos, ¿no? Con corte al 15 de mayo, Guayas, Manabí, Esmeraldas, 9,000 miembros de Policía y Fuerzas Armadas desplegados en las 3 provincias, 58,016 operativos, 497,000 vehículos, le voy a decir números cerrados para no entrar en detalles, vehículos registrados, 1,200, este es el dato que más me llama la atención, 1,278 personas detenidas, ya voy a regresar a eso, 3,032 kilogramos de droga incautada, ojalá no les roben, 522 vehículos y motos retenidos y recuperados, 150 armas de fuego decomisadas, que me imagino no son las que les robaron a ellos mismos, pero hay 1,278 personas detenidas. Usted ya se refería un poco a esto, pero me da la impresión de que estamos como, no sé, tratando de replicar el modelo Bukele, o sea, mientras más personas detenidas, yo soluciono los problemas de inseguridad, claro, y no ataco pero el fondo. Precisamente una de las cosas que se han dicho, y con razón, es que uno de los problemas es el hacinamiento carcelario.
Verá, esto es un problema que yo creo que en esto el gobierno es casi una víctima, ¿no? Pero ya voy a explicar por qué. Los gobiernos ante estas cosas reaccionan de acuerdo como son políticos, los gobernantes son políticos, la tendencia es a buscar aquello que les haga subir en el aprecio que el público siente por ellos, digamos, la tasa de aprobación, ¿no? Que así se gobierna hoy en día, con las encuestas. Y aquí viene un tema que no es culpa de los gobiernos. Ese mismo problema lo teníamos nosotros cuando estábamos en el gobierno, ¿no? La presión de la opinión pública. ¿Qué es lo que quiere la opinión pública? Entonces, ¿qué es lo que la gente dice? Quiero ver patrulleras. Resultados. Quiero ver soldados. ¿Ah? Resultados. No, pero es que todo eso que usted me ha señalado, todos esos indicadores que usted me ha señalado, no son resultados. El resultado es la baja de las tasas de criminalidad y de victimización. Ese es el resultado. Pero es que ni eso hay, doctor Bustamante, porque si usted se Entonces, mira el problema es que las cifras en la zona 8, por ejemplo, superan las 500 víctimas y se comparan esas cifras con el año pasado, han aumentado. Precisamente, es el estado de excepción. Nuestra administración pública, la del Ecuador y de muchos otros países, ¿no es cierto?, tiene esta desviación, a mi juicio, casi perversa, que es confundir los procedimientos con los resultados, ¿sí? O sea, y de hecho se mide la acción del servidor público por la cantidad de procedimientos que realiza, no por el impacto que tiene. Le voy a dar un ejemplo. En algunos casos, por ejemplo, se mide la eficiencia de un hospital por la ocupación de las camas. Tenemos ocupación plena, no tenemos camas libres, ¿no? Eso sería eficiencia. No, la eficiencia es que baje la mortalidad. Eso es la eficiencia, ¿no? La eficiencia está en que las camas estén vacías, que no haya gente en los hospitales. Eso es eficiencia. ¿Me explica? No que haga más cirugías, sino que no haya cirugías. Esa es la eficiencia. ¿No? Nadie llegó con peritonitis este año al hospital. No es que operamos 500 peritonitis. Cuando hay 500 peritonitis, algo anda mal. Cuando no hay ninguna, es que algo anda bien. Entonces, la administración pública, y en esto la parte de seguridad es parte también de esto, ¿no?, ha generado, y los mecanismos de la Contraloría también ayudan en eso, la fiscalización, han ayudado a crear esta idea de que el éxito está en el número de procedimientos, ¿no? Es procedimental, no es por resultados, ¿no es cierto? Un resultado, por ejemplo, en una ventanilla de atención al público es ¿cuánto es el tiempo de demora promedio para hacer el trámite? No, ¿cuántos trámites hice? ¿No? Y hablando, y aquí también, entonces, el tema no está cuántas armas decomisé. O cuántas toneladas de drogas se decomisaron. No, veamos los indicadores de resultado. Eso es lo que nos interesa. Ya. Y precisamente pero hablando lo que pasa de es que la opinión pública, aquí viene el problema, la opinión pública, la gente, y en esto yo les disculpo a los gobiernos, no porque a todos les pasa lo mismo, ¿no? Y nos pasaba lo mismo, ¿no? Reaccionan a lo que la opinión pública, y la opinión pública sí, se impresiona con eso, ¿no? Le muestran una mesa llena de pistolas. Ah, eso es eficaz. Sales al lado de 3 toneladas de cocaína. Ah, esos son resultados. No, esos no son resultados, ¿no? Son procedimientos que pueden o no tener que ver con algún resultado realmente que nos interesa. Pero vuelvo un poco atrás de las presiones que sufren los gobiernos. La gente quiere ver resultados, no quiere resultados, quiere que se muestre. Entonces, es lo visible, lo tangible, lo palpable, ¿no? Lo audible, ¿no? Y además viene este problema de que existen estas confusiones culturalmente acendradas, porque esto viene de nuestra cultura cívica, ¿no es cierto? Que la gente cree que porque se hace una demostración de fuerza, se está resolviendo el problema, ¿no? Y no hay tal, ¿no? Usted puede desplegar tanques si quiere, ¿no? Y no va. Y además hay otro tema que no se resalta suficientemente, que es el momento en que usted mete a relacionarse, a articularse, aunque sea hostilmente con el crimen organizado, las posibilidades de contaminación son gigantescas. Yo no quiero ahondar en algo que es delicado y es hiriente y es peligroso,
pero hemos estado viendo síntomas inquietantes y muy fuertes de que ya eso ha ocurrido. Desde el tema del huacho, perdonando la expresión. ¿Recuerdan ustedes esta historia trágica que comprometió a 4 colegas de ustedes de manera dolorosa, ¿no es cierto? Hay serios indicios de que ahí había que no solamente era esta banda de delincuentes, de gente violenta, sino que tenían vínculos, ¿no?, con entidades del Estado ecuatoriano, ¿no? Por lo menos hay razones para sospecharlo, ¿no? No digo que esté probado, pero en fin, ¿no? Usted mete y yo le digo una cosa, incluso en Estados Unidos, las organizaciones que luchan contra el narcotráfico están infiltradas, ¿sí? Y eso genera una corrupción y una gangrena espantosa. El tema de Don Nasa, yo creo que a las pruebas me remito, esa es una situación gravísima, gravísima, ¿no? Que yo creo que le costó al general Hernández, le costó el puesto, ¿no? Pero le tocaba porque realmente uno tiene responsabilidades políticas que no son personales, pero... A Hernández y a la cúpula, porque se fueron todos. Claro, ¿no? Y yo no digo que sea culpa de ellos, pero pobres, o sea, les tocó esto, ¿no? Pero tenían que hacerse responsables, y eso es lo que hace cuando uno es ministro, uno asume esas responsabilidades, parte del riesgo del trabajo, ¿no? Pero entonces lo que le digo es, tenemos que repensar, pero el problema es que nuestra sociedad, nuestra opinión pública no tiene unas... Piensa, por ejemplo, que si aumento yo las penas en las cárceles, las penas por los delitos, va a disminuir el delito, no voy a llenar más las cárceles. Entonces voy a tener más gente que está en las cárceles para ser reclutada, para formar parte, para entrenarse, para capacitarse en el crimen organizado. Porque le voy a decir una cosa, las universidades se ha dicho que son, las cárceles son las universidades del delito, no solo eso, son el business center. Desde ahí se opera y se comanda todo. O sea, se dan cuenta lo loco que es esto. Usted agarra a la gente más dañada de la sociedad, la pone toda junta. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer juntos? ¿Usted sabe cuál sería, aunque suene absolutamente heterodoxo lo que le voy a decir, y me van a perdonar porque a lo mejor puede chocarles, la forma de neutralizar al crimen, al delincuente organizado, al mafioso, no es poniéndolo con los suyos, sino aislándolo de los suyos? Muchísimas gracias, doctor, se nos terminó el tiempo. Le agradecemos. Y no estoy diciendo, una cosa, y no estoy diciendo que hay que someterlo a condiciones inhumanas. Mandarlo a Guantánamo. No estoy diciendo eso. Lo que hay que separar a la gente que está en el mundo del delito, separarla del mundo del delito, ¿no? Ahí ya se ve impedido de organizar otro tipo de eventos, exactamente. Lo que hicieron trasladarles del Turi a Santo Domingo y juntarles a todos ahí fue un desastre, pues. Es el desastre, claro. Siempre, y lo ha sido siempre, ¿no? La cárcel es el lugar donde se hace el networking del delito, y además, pobres, los guías carcelarios, ¿usted cree que ellos tengan la capacidad para oponerse a que entren armas, droga, no tienen la capacidad de radios, radares, de cohetes, de drones? Y usted póngase en el caso del doctor, le queremos agradecer muchísimo por habernos aceptado la invitación. Nos hemos pasado más de 10 minutos con usted. Muy gentil, gracias. Disculpará nomás. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. 8:10, una pequeñísima pausa, regresamos.